Hola amigos de Europa Acompañada, ¿cómo están? Estoy acá para presentarle una serie de videos nuevos de Francia que tenemos para agregar a la lista de reproducción. Estuvimos en lugares preciosos como el Mont Saint-Michel, el Valle del Loire, Dijon, Dinan, unos lugares mágicos. Pero como yo sé que muchos de ustedes que nos miran es porque están armando su viaje a Francia, quise invitar a alguien que hubiese visitado los lugares a los que nosotros no fuimos, así pueden complementar la lista de reproducción y poder ver bien qué lugares quieren agregar a su viaje a ese hermoso país. Para eso invité a Dani de Dani Trip, que es un canal precioso que tiene unas rutas hermosas, unos videos muy lindos, pero que yo les recomiendo la lista de reproducción de Francia. Dani, bienvenido al canal. ¿Cómo estás? Muy buenas, Mónica. La verdad es que estoy encantado de estar hoy aquí. Mando un saludo enorme a todos tus suscriptores y a todos tus visitantes. La verdad es que tu canal, me encanta. Tu canal, cómo haces los vídeos, cómo los editas, ese rollito de guía que tan cercana, me gusta muchísimo, de verdad. De hecho, ya les digo directamente a los que están viendo este canal que deben suscribirse porque es genial. Es un placer enorme estar hoy aquí con todos vosotros en este sitio para hablaros de lo que os vamos a hablar a continuación. Yo soy Dani, del canal de Dani Trip, y estoy aquí preparado para que me lances tu primera pregunta, Mónica, que estoy un poco nervioso. No, de nervioso nada, por favor. Las preguntas que te voy a hacer no van a ser tan complicadas. La primera que te voy a lanzar es una que me deja muchísimo debajo de los videos con respecto a varios países, pero en este caso va específicamente para Francia. ¿Cuál es la mejor época, la mejor estación, los mejores meses para viajar a ese país según tú? ¿Cuál prefieres? Bueno, Mónica, yo debo decirte que yo soy un auténtico enamorado del otoño. O sea, para mí el otoño es mi estación favorita. Qué decirte que para mí mi época favorita para viajar generalmente siempre es otoño. Pero en Francia te voy a decir algo. Yo he estado en Francia tanto en primavera como en otoño, como en el inicio del invierno, y me quedo con el final del otoño y el inicio del invierno. Y te voy a explicar por qué. Francia es un país, es muy verde, tiene muchos bosques, tiene muchas montañas. Entonces, visitarlo durante esta época te va a dar la oportunidad de ver muchos colores en la naturaleza, los colores marrones, los colores ocres, los colores amarillos, estos del otoño. Ese olorcito que tiene la naturaleza cuando empiezan a podrirse un poco las hojas. Suena un poco feo, pero realmente ese olor a humedad, a musgo, a mí es algo que me encanta. Y luego Francia tiene algo que es muy peculiar, y es que tienen mucha tradición con respecto a todo lo que es alrededor del inicio del invierno, el comienzo de la Navidad, el Adviento. Hay muchísimos mercados navideños, hay, pues eso, ves todas las casitas decoradas con luces de Navidad. Tienes también pues muchísimos mercados por muchos pueblos con chismes de la Navidad, con dulces, huele a jengibre, huele a pan recién hecho. Tiene cierto encanto Francia en otoño que quizás en verano. El problema que tiene el verano es lo que ocurre en muchos sitios, ¿no? Que al final es mucho más turístico, mucho más masificado. Quizás el otoño es una época también de menos afluencia. Si no tenéis la oportunidad de visitar Francia en otoño, sí que a lo mejor os recomendaría la primavera, pero más hacia el inicio de la primavera, porque también es una temporada bajita de gente, quiero decir, y aún así sigue teniendo ese encanto de que empiezan los días a ser más largos, empieza todo más a florecer, no sé, a mí también es que me gusta el fresquito para viajar. Pero sí, yo sí tengo que recomendar una época para visitar Francia, yo recomiendo otoño o inicio de invierno, sin ninguna duda. Mira, me ha encantado tu respuesta. Solo imaginarme esas hojas secas, ese olorcito especial, la verdad que ya me dieron ganas de salir volando para el aeropuerto para irme para Francia. Transmites de una manera muy especial. Amigos de Europa Acompañada, realmente les recomiendo, váyanse, pásense por el canal de Dani porque tiene unos videos y aparte una manera de mostrarnos los lugares muy lindas. La verdad que me gustó mucho tu opción. Nosotros nunca viajamos en otoño, lo hacemos en primavera, generalmente en primavera, a veces en verano, bueno, porque nos ha tocado, pero estoy de acuerdo contigo, las multitudes son muchas, los precios son más elevados, principalmente en verano, así que es una buena opción y la tomo. Vamos con una segunda pregunta para ti.
Y en un país tan lindo como Francia, que tiene tanto para ver, de hecho la ruta que tienes hecha por Alsacia y Estrasburgo es sacada de un cuento. ¿Cómo eliges los lugares? ¿Cómo decides cuántos días te quedas en cada lugar? ¿Cómo comienzas ese viaje? ¿Cómo lo armas? A ver, cuéntanos. Bueno, sobre cómo yo me organizo el viaje, la verdad es que utilizo varias estrategias. Lo primero de todo, y para mí es más importante, es encapricharme con un destino. Para encapricharme yo con un destino, muchas veces me ocurre que a mí me encanta leer sobre revistas de turismo, de viajes. En Facebook sigo muchísimas páginas. Entonces, según la época del año, pues te van sacando fotos o lugares que a lo mejor se están poniendo más de moda, cosas así. Y de repente, un día, algo me llama la atención. Pues me meto a ver qué es esto que me está llamando tanto la atención y me encuentro, bueno, pues como ahora comentabas, ¿no? En el caso de Alsacia, yo un año antes de irme a Alsacia ya me habían saltado los mercados navideños de Alsacia y bueno, empecé a ver pues fotos de Estrasburgo, empecé a ver algunos vídeos y ya pues es como que te empieza a picar el gusanillo, empiezas a tener curiosidad por ver cómo es este lugar. El siguiente paso, cuando yo ya tengo claro que quiero ir, normalmente suelo buscar la época. En el caso de Alsacia, evidentemente la época es Adviento, es más o menos desde la primera semana de diciembre hasta el día 25. Ojo, aprovecho esto para decirlo, que mucha gente se piensa que los mercados navideños están durante todo lo que en España conocemos como las Navidades, que son desde el día 24 hasta el día 6 de enero. Pero esto no es así. Los mercados navideños el día 25 cierran sus puertas de diciembre. Entonces, yo lo que hago normalmente, a partir de este punto es, ya sabiendo la época en la que yo quiero viajar, en este caso yo quería viajar a principios de diciembre porque aquí en España tenemos un puente muy largo de vacaciones, una vez ya tengo las fechas elegidas, comienzo a buscar vuelos. Esto normalmente es muy importante porque intento jugar con fechas para intentar encontrar los vuelos más baratos. Es cierto que cuando buscas unas fechas muy concretas y sobre todo fechas en las que son festivos nacionales como aquí en España, se encarecen mucho. Entonces intento buscar cierta flexibilidad como viajar quizás 2 días antes o volver 3 días después para que me encajen fechas más baratas y con las que yo pueda luego seguir disfrutando de estos días. Lo siguiente que hago, una vez ya sé las fechas, me toca organizarme la ruta. Yo para esto me encanta tirar de muchos blogs que sigo, de gente que conozco o gente que no conozco y que me gusta mucho cómo escriben en los blogs. Me encanta buscar en internet vídeos, por eso es tan importante que nos sigáis a los travel bloggers para organizar vuestros viajes, porque realmente es muchísima información que te da gente real con sus experiencias reales, que no han sido subvencionadas por ninguna empresa, ni patrocinadas por ninguna cadena, ni ningún tour operador. Yo por eso canales como el de Mónica me parece que son sensacionales porque consigues encontrar información real. Otra cosa a mí que también me gusta mucho utilizar, que no es el caso para el viaje de Alsacia, son las guías Lonely Planet. Las guías Lonely Planet para mí son un punto de apoyo increíble para organizar un viaje porque realmente están muy orientadas al viajero sin que llegue a ser tan turista. Es decir, buscar rincones más escondidos y no caer siempre en los típicos, ¿no? Entonces, en este caso, yo tuve la suerte de encontrar un blog en el que unos chicos lo explicaban súper bien todo, todas las ciudades, todos los pueblos que había por la zona. Lo más importante, una vez conozco las fechas, cojo los vuelos y a partir de ahí construyo en base a información que encuentro de viajeros reales, que esto es lo más importante para mí. Sí, totalmente de acuerdo contigo con lo de seguir canales, blogs de viajeros, porque en realidad son los que nos nutren a nosotros. O sea, ellos te dan los consejos, si las entradas las sacas mejor online o no. Son experiencias propias, digo, es lo mismo que hacemos nosotros, o sea, viajamos y transmitimos nuestras experiencias, cómo saltarte la cola, qué lugares son los principales para visitar, dónde va a estar más congestionado, dónde no, y siempre algún lugarcito secreto que nadie conoce y que lo descubrimos y que así se lo transmitimos al resto. Lo que no tenía y lo que no uso hasta ahora son las guías que tú estás nombrando, las Lonely Planet. Me adueño del consejo y para mi próximo viaje seguro que las voy a utilizar. Ahora voy con otra pregunta, que es, para hacer esas rutas
preciosas, esas hermosas, con esos pueblos en Francia, divino. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres ir en coche? ¿Prefieres ir en tren, en autobús? Supongo que le encontrarás pro y contras a todas las opciones. Te escucho. Bueno, sobre cómo me gusta a mí moverme, yo reconozco que Francia es un país excelente para hacerlo en coche. Las carreteras son muy buenas, la gente, la verdad, que respeta muchísimo las normas de circulación, es muy sencillo conducir por Francia, tienes muchas autopistas, la velocidad media en la autopista es de 130 km por hora, lo cual implica que puedes conducir con bastante velocidad y de manera muy segura. Yo creo que Francia, para hacerla en coche, tiene mucho encanto, porque Francia es uno de estos países en los que los pueblos tienen mucha esencia, tienen ese toque, vamos a decir, tradicional francés. Y mira, los franceses son muy característicos y a ellos les encanta mucho el cuidar sus casas y cuidar su interior. Entonces tú vas a un pueblo y te encuentras con que todos tienen adornitos por las casas, o sea, por las fachadas, les encanta poner cosas por las ventanas. Luego, si encima son pueblos así más tradicionales, no sé, a mí el ir con el coche y poder decidir, venga, voy a parar en este pueblo, voy a parar en este otro, aunque yo ya tuviera mi ruta establecida, muchas veces puedes improvisar más sobre la marcha. O de repente estás comiendo en un sitio y como te aburres empiezas a buscar información en internet y descubres que a 5 kilómetros hay un pueblo en el que hay un festival de no sé qué o un mercado de no sé cuántos y puedes ver cosas que de otra manera no verías. Es verdad que desplazarse en coche es la manera más cara porque tienes que pagar mínimo el coche y la gasolina. Y ya si además quieres ir con cierta seguridad tienes que ponerle un seguro a este coche. Entonces realmente puede ser algo bastante caro. Si tienes un presupuesto más ajustado, yo te recomiendo que puedas utilizar el tren. El ferrocarril en Europa está muy desarrollado y esto lo que te permite es que te puedas mover por las principales ciudades e incluso llega a muchos pueblos pequeños. Es cierto que esto, bueno, pues implica que tienes que estar pendiente de unos horarios, tienes que estar muchas veces corriendo para no perder el tren o tienes el tiempo muy justo para visitar el sitio al que quieres ir. También es verdad que ir en tren a mí me parece algo que tiene mucho encanto, porque muchas veces los trenes se meten por paisajes que de otro modo no podríamos ver, porque el coche quizás, como va por las autopistas, pues se pierde esta magia también de ambientes más rurales. De todas formas, en mi experiencia yo diría que si podéis hacerlo, lo mejor es moverse siempre en coche por Francia. Sí, totalmente de acuerdo que el coche te da una libertad que no te la da el tren. Tema horarios, lugares, cambiar los planes, sí, eso es verdad. También es verdad lo que tú dices, que es más barato el tren, porque el coche no solo tienes que pensar en la gasolina, el alquiler, el seguro, peajes, te sumo, estacionamiento, que generalmente son bastante caros, pero depende, si viaja una persona o dos, el costo para el tren es más barato, pero en el caso nuestro, por ejemplo, que muchas veces viajamos dos, pero llegamos a ser 4 e incluso 6 a veces cuando viajamos en familia, el costo se diluye y termina resultando más económico alquilar un coche. Pero ya que te tengo acá, te voy a seguir preguntando cosas, y es cómo te la viste con el idioma. En este caso, ¿cómo te encontraste con el francés? ¿Encontraste mucha gente que hablara español en Francia? Cuéntame, ¿cómo te han tratado los franceses? Bueno, pues la verdad es que el idioma normalmente para un viajero no debería ser un problema. Muchas veces viajas a países con idiomas más complicados como el ruso o como pueda ser el japonés y no debería ser una frontera para hacer un viaje. De todas maneras, yo he estado en Francia en diferentes puntos y, por ejemplo, por la zona de la frontera con España es bastante común que si no hablan español por lo menos lo chapurrean un poquito. Te entienden bastante bien y alguna palabra te saben decir y generalmente te puedes manejar bastante bien. En otras zonas en las que he estado, en sitios mucho más turísticos, a lo mejor sí que hay gente que hable español, pero no suele ser lo normal. Por ejemplo, en Alsacia, que está en la frontera con Alemania, allí se habla mucho alemán. Entonces, allí solo vas a escuchar sobre todo francés, evidentemente, y alemán. Y quizás no tanto español. Yo sí que diría que cuando he estado en Francia tampoco es que hablen mucho inglés, entonces a veces sí que hay algunos problemas de idioma. Pero bueno, generalmente siempre te sabes hacer entender. Yo creo que muchas veces nuestra propia experiencia nos hace de que haciendo 4 señas o señalando el plato que tú quieres en un restaurante te entienden.
Yo diría que no es un problema. El francés, además, no es un idioma que sea difícil de entender. Si te dicen algo en francés y no te lo dicen muy rápido, es fácil entenderlo. Entonces yo diría que el idioma no es una frontera para ir a Francia. Y generalmente, si no es hablando un poquito de español, un poquito de inglés y con lo poquito que ellos te hablan en francés, se suele entender bastante bien. Claro, no vas a poder tener una conversación filosófica y trascendental con un francés, pero para viajar te sobra por todas partes. Y sí, además yo creo que los franceses normalmente son muy hospitalarios y son bastante cercanos. Yo creo que muchas veces tenemos la imagen de que el francés es muy frío. Creo que los franceses sí que tienen un carácter frío en cuanto a que no es el carácter latino, pero yo creo que son personas amables y realmente se esfuerzan por entenderte si tienes alguna inquietud y no se lo estás pudiendo expresar en su idioma. Así que sí, el idioma no es un problema en Francia. Bueno, Dani, muchísimas gracias por haber participado acá en mi canal. Ha sido un gusto realmente tenerte acá, escucharte, las ganas que transmites de viajar. Realmente no sé cómo agradecerte, pero fue un placer tenerte acá en el canal. Y a ustedes, amigos de Europa Acompañada, los invito a que pasen por el canal de Dani, Dani Trip. Vayan a mirar la lista de reproducción de Francia, pero vayan también a mirar el resto de los videos. Suscríbanse, realmente vale la pena. Muchísimas gracias a ti, Mónica. La verdad es que ha sido un placer, de verdad, te lo digo, el poder estar aquí hoy contigo y con todos vosotros en tu canal, haciendo esta colaboración, contándoos mis experiencias por Francia, un país impresionante, precioso. Y muchísimas gracias por haberme invitado y no sé qué más decir porque ya sabes que siempre es un honor y un placer hablar contigo. Bueno, por último no me queda nada más que darle las gracias a todos, acompañantes de viaje. Los espero en los próximos videos míos y los de Dani Trip.